Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones, el programa que construye ideas, conceptos, reflexiones y pensamiento propio para decir lo que pasa en el país y en el mundo. Hoy día tengo el gusto de saludar al colega Santiago Aguilar, comunicador social, docente universitario. Tiene varios posgrados en periodismo y comunicación, un doctorado en literatura hispanoamericana por la Universidad Complutense de Madrid y también ha sido director de Comunicación de la Asamblea Nacional y del municipio de Quito. Bienvenido, Santiago, gracias por estar aquí hasta que viniste. Muy Oye, bien, hasta que me invitaste. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación. muy bien. Vayamos por lo que ahora mismo nos preocupa. Esta guerra mediática dentro de la guerra bélica de Estados Unidos, Israel e Irán. Esta guerra mediática, que es otro tipo de guerra, que nos mata, que nos hace consumir no uranio, sino otro tipo de cosas. ¿Cómo ves tú esta guerra mediática a propósito de ya 12 días de guerra entre, como te digo, Israel, Estados Unidos e Irán, a pesar de que el señor Trump dijo que se acabó la guerra de 12 días y viene la paz para el mundo? Por supuesto. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias, Fernando. Gracias por invitarme a Utopías, que este programa este espacio que tú tienes y que has creado y que al que le auguro muchos éxitos y permanencia en el futuro. Bueno, la verdad es que creo que lo has retratado muy bien. Hay una guerra que se está librando a nivel bélico, digamos, a nivel del campo, del territorio, donde vemos misiles, uranio, balas, para hacerlo iconográfico, ¿no? Pero hay otra que nosotros estamos consumiendo y de la que también somos víctimas y que deja también sus víctimas, y es la guerra informativa. Porque finalmente de esto se trata de ver quién va a dominar el relato, quién va a hegemonizar su versión de la guerra. Cualquiera de los dos bandos a los que uno le pregunte seguramente tendrá sus razones y tendrá sus argumentos para sostener, digamos, esta retórica de la guerra, pero en lo que estamos nosotros viviendo es también en los grandes medios de comunicación es la búsqueda de la razón para la muerte. Y la posverdad. La posverdad, por supuesto, cuando, o sea, hay ese espacio no liminal en el que no se sabe dónde está lo cierto y dónde está la mentira. Eso me parece que nosotros somos las principales víctimas de eso. Digamos, hay unas víctimas reales, hay unas víctimas materiales. Recuerda que esto empieza en el conflicto ahí en la franja de Gaza, ¿no es cierto? Ahí hay unos niños que están muriendo, hay una gente que está muriendo por un Estado que pretende exterminar a un pueblo como el pueblo palestino. Y por supuesto, empieza a crecer, empieza a ir a otros terrenos, empieza a haber otras argumentaciones, y ahora el miedo es que Irán puede tener armas nucleares y no sabemos qué vaya a pasar con el mundo, y entonces vienen los salvadores. Viene el Salvador Israel, además con una historia religiosa que todos ya conocemos detrás, y aparece en el relato como el salvador del mundo, cuando nosotros sabemos perfectamente, y hay que decirlo, Y es un Trump buscando el país que premio está Nobel, ¿verdad? exterminando. Y Trump buscando el premio Nobel de la Es una Paz. vergüenza. Bueno, lo hemos visto también un poco desmerecidos ya los premios Nobel, pero digamos que aquí hay esta guerra en la que nos estamos vendiendo que Israel es el país salvador, el que está cuidando la paz del mundo, cuando este rostro que muestra ante los medios de comunicación, este rostro que se muestra en los grandes medios, el gran relato, sabemos que es falso, porque detrás de la historia de Israel mismo hay una serie de asesinatos, de muertes, de sangre que lo han constituido. Pero son las élites, Santiago. No es del pueblo judío, no es del pueblo Sí, sí, israelí. sí, sí, no se trata Igual en los de, Estados digamos, Unidos. esto es, digamos, un. Igual en Irak, porque tampoco el gobierno de Irak es un inocente, ¿no? Dirán, digamos, ¿no? Totalmente. O Sí. sea, de lo que estamos hablando, digamos, en el campo mediático, ahí está donde está la disputa de los relatos. Luego, atrás sí podemos ver otra serie de implicaciones. Y en efecto, yo estoy de acuerdo contigo. No son los pueblos, no es la gente, no son las víctimas finalmente los que miran de este modo el mundo, ni que lo cuentan de este modo al mundo, sino las élites con claros intereses económicos, hegemónicos, políticos, en alguna medida religiosos, ¿no? Por el tipo de guerra y dónde se está realizando, pero no dejan de ser cuestionables estas prácticas que, sobre la base de pensar de
abanderarse de la libertad, pretenden, en cambio, el exterminio. Porque como seres humanos nos duele igual la muerte de un palestino, de un israelita, de un estadounidense, de un ucraniano, de un ruso o de alguien de Irán. Como seres humanos nos duele. Y los niños del uno y del otro lado son seres humanos y ese nos debe doler y nos debe doler muchísimo a todos los seres humanos, a todos los que nos consideramos parte de esta raza humana. ¿Hay algún antídoto para esto, Santiago? La memoria. Sin duda, el mejor antídoto para esto es la memoria, porque en la medida en que uno plantea que hay un relato que está delante de los hechos, ¿no? Porque esto es finalmente lo que está pasando en redes sociales, lo que estamos consumiendo en redes sociales de la guerra, ¿qué es? ¿Qué asumimos nosotros de la guerra? Mira, a mí me parece que lo que tú planteas de que sí, todas las muertes nos importan, todas las muertes son graves, Debe todas las dolernos. muertes nos duelen finalmente. Claro, pero lo que se consume de eso es el resultado del ejercicio de absorber la información y después procesarla. Eso es un poco lo grave, porque va creando hegemonías, porque va creando formas de ver el mundo. Entonces, claro, a nivel humano, digamos, en el nivel más primario de esa reflexión, dices, por supuesto, todos los seres humanos nos importan, sea de donde sea. Lo duro es que se El va problema es perdiendo el la relato. sensibilidad Y ahí cuando se pierde la sensibilidad, te y digo, me se van parece normalizando las cosas. y respondiendo ahí a la pregunta, para evitar eso, la memoria funciona. Es decir, ver de dónde han venido estos procesos, a qué han respondido en años anteriores y a dónde están apuntando precisamente ahora. ¿Qué es lo que está? La pregunta que deberíamos hacernos, no la tengo tampoco la respuesta, me encantaría tenerla, pero la pregunta que uno debe hacerse es, ¿qué están buscando con esta guerra? ¿A dónde apuntan? Estamos tratando de buscar en efecto la paz mundial. Eso es lo que quisiéramos todos inicialmente, pero luego es una retórica todavía primitiva, es una retórica pequeña. Atrás de esto hay intereses económicos que no podemos soslayar, intereses políticos que no podemos soslayar. Por hoy mismo vivimos una lucha quizás así tan grave como la de la Guerra Fría, solo que en unos tonos más suaves, para tener la hegemonía del mundo. Tú tienes a dos potencias mundiales tratando de controlar el mundo, tratando de controlar los mercados, tratando de controlar también los relatos, tratando de controlar la economía. Eso no es ajeno para nadie, pero tienes a China con Xi Jinping y tienes a Estados Unidos con Donald Trump tratando de dividirse más o menos el mundo. Y ahí tienes expresiones sintetizadas de esa pugna. Porque ahora la lucha ya no es diplomática, ya no es a través de los organismos internacionales, de los acuerdos, sino a través de las armas. Y la tecnología, esta es una guerra tecnológica. No vemos pues las guerras anteriores, que estén los militares, los tanques de guerra, que estén... Es la tecnología, son los botones que determinan quién debe morir, a dónde hay que atacar, cuál es el enemigo. Y como tú dices, los objetivos y los fines están tras bastidores. Fíjate que Nietzsche, voy a utilizar una metáfora, digamos, una imagen de él para tratar de explicar un poco esto. Él decía que las herramientas que usamos nosotros para la escritura condicionan aquello que escribimos y condicionan, por tanto, nuestro pensamiento. O sea, claro, la complejidad de la escritura solo es posible hoy, la complejidad del pensamiento es posible hoy. En la edad de piedra, más complejo, digamos, ¿no es cierto? O con jeroglíficos, un poco más difícil tener un pensamiento complejo. Pero esa tecnificación que ha tenido, y a propósito del ejemplo que te pongo, esa tecnificación que ha tenido los instrumentos de guerra, en este caso, en el caso particular de las guerras que ahora, como tú dices, se solucionan con botones y desde la distancia, esa distancia nos aleja absolutamente de la humanidad. Porque claro, una cosa es verte a los ojos y golpearse, si fuese el caso, dispararse de más cerca, entrar a bayoneta con los tanques, incluso hay una proximidad. Lo otro es absolutamente inhumano. Ni siquiera ves dónde va la cosa. Tú sabes que hay que derribar esto. ¡Pum! Un botón y tan simple como eso. Un botón que desaparece pueblos, un botón que mata gente, un botón que desaparece la memoria colectiva. Porque finalmente eso estamos matando. Estamos matando la memoria de la humanidad, de algunos pueblos, de alguna gente. Es terrible lo que sucede, pero además con una frialdad que ha sido
posible gracias a la tecnología. Santiago, para terminar esta parte, lamentablemente la guerra no va a terminarse todavía. No, difícilmente, pero finalmente, ya, perdóname, esto creo que nos faltaba decir. Hay una, lo que llamaría Yu Han, una infodemia, ¿no? Que también complejiza la comprensión de este momento histórico del planeta. Porque, ¿dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad de este conflicto? ¿Cuál es la verdad, incluso en la vocería de las propias, de las grandes vocerías? De los Donald protagonistas. Trump. Por favor, de mañana, hoy Donald Trump dijo que la guerra se había terminado. Y seguían lanzándose misiles y siguen hasta el momento lanzándose misiles cuando dijo, por favor, ya se acabó la guerra, en Y 24 para horas está siempre, terminada para siempre. Y no. que es una locura. Entonces, ¿dónde está la verdad ¿Qué, de qué, eso? qué- no como pronóstico, pero para terminar te digo, ¿qué avisoras tú? Uf, yo, así como no soy un analista internacional ni sigo el proceso particular ahí en Medio Oriente, pero dadas las condiciones materiales en las que se está desarrollando la guerra, es muy probable que Irán termine vencido de algún modo, ¿no? Porque de tener la suficiente respuesta militar, la ofensiva habría sido más compleja. Y es evidente que Israel tiene un poderío superlativo respecto de Irán, además que están vinculados con los Apadrinado. Estados Unidos, que tiene el ejército, si no el más poderoso, uno de los más poderosos del mundo. Los dos ejércitos más poderosos del mundo juntos. Y con la Será aplacado lo de Y Irán. con la Unión Europea que dice, y siempre ha dicho, Israel tiene el derecho de defenderse. Sí, claro. Como si no fuesen quienes agreden. Ujú. Bueno, terminemos de esto porque nosotros tenemos nuestra propia guerra acá, pues, Pues, uy, en qué Ecuador. terrible. Mira cómo se ha puesto la retórica de la comprensión, la retórica del análisis. Pensamos en que estamos en una guerra. Y para decir que los instrumentos de la guerra en Ecuador, porque estamos viviendo una guerra interna, ¿no es cierto? Con altísimos índices de violencia y también del relato, de la narrativa que se dispara. Hay dos leyes que se aprobaron en estos días en la Asamblea Nacional. Una llamada, en principio, se llamaba Ley para atacar a la economía, a las economías criminales, que se transformó en Ley de Soberanía Nacional. Y dos, la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia. Vayamos por ahí. ¿Estas leyes qué implican? ¿Qué implican? Porque este diálogo es entre comunicadores, entre periodistas. ¿Qué implica para la comunicación? Se habla tantas cosas, hay algunos temores, hay algunas dudas. Tú, como académico, como periodista, como comunicador, ¿qué ves en estas leyes? Vayamos puntualizando y de qué debemos cuidarnos o de qué debemos alegrarnos de la existencia de estas leyes. Bueno, alegrarnos poco, la verdad, Fernando, porque me parece que aquí hay que poner unas alarmas, unas alertas importantes en la sociedad. Eh, Esta ley llamada ley de inteligencia, por ejemplo, ¿no? Que es la que quizás más atañe a los comunicadores, pero además a los ciudadanos en general, pone unas libertades escandalosas a los policías y a los militares para que puedan hacer y deshacer con la información personal de uno lo que quisieran. Parece que es claro que hay que decir que esta nueva ley lo que hace es poner en papeles, poner en blanco y negro una práctica que ya venía siendo normal entre los organismos de control. Legalizarla, se Estamos legaliza entonces. legalizando, estamos legalizando el espionaje, estamos legalizando la intervención, estamos legalizando que puedan entrar a tu vida privada sin que exista una mínima observación, un mínimo control. Porque antes, ¿qué sucedía? Necesitabas una orden judicial. Querían intervenir el teléfono de Fernando por cualquier sospecha que puedan tener en contra tuya. Y entonces había que hacer un proceso, es decir, había que informar, ¿no es cierto? Había que cumplir unos parámetros, decir, vea, señor juez, yo sospecho de este señor, por lo tanto, le solicito que nos autorice a intervenir su teléfono, Investigar. ¿no es cierto? Con fines investigativos. Hoy, un policía, los cuerpos de inteligencia pueden hacer exactamente lo mismo sin informar a nadie. Sin que yo sepa.
Sin que usted, claro, normalmente eso se hace sin que uno sepa, ¿no? Pero incluso cuando ha sido autorizado por un juez, no necesariamente usted tiene que saber, porque si no, no se perdería la cosa. Pero hoy ya podrían estarnos interviniendo, ya podrían estarnos escuchando, lo hacen, lo sabemos. Pero eso, digamos, es absolutamente grave, porque aquí no estamos diciendo necesariamente que van a atacar a las bandas criminales, o mucho menos. Si son capaces de fugárseles en sus narices. Las bandas criminales utilizan teléfonos satelitales, utilizan otro tipo de tecnología para escapar de esto. Santiago, más allá de legalizar, lo que me preocupa también es la legitimación que está dando la sociedad a muchas cosas que se hacen. Y creo que allá debe ir la reflexión, Fernando, porque fíjate, cuando hablo yo de legalizar estos instrumentos de persecución, estamos en el fondo diciendo que todo lo que existía anteriormente no funcionaba. Sí, quiero decir, la institucionalidad mismo, este pasito de pasar por donde un juez y pedir la autorización, ya no existe. Es decir, esto que era una convención social, una cosa de pongámonos de acuerdo, no nos vamos a espiar. El Estado tiene que cumplir un rol de cuidado, pero no de Una espionaje. especie de contrato social, ¿no? Exactamente, digamos, hay una suerte de convención social en la que uno dice, entiendo estas normas, me apego a esas normas y funciona así. Pero es que el gobierno de Daniel Noboa lo que está haciendo es pasarse por... eh, La galleta. sí, sí, pasarse por las galletas, toda norma, todo contrato social, toda convención social, no ya solamente las nacionales, como en este caso. Por ejemplo, han invadido una embajada y no pasó nada. Fernando, una cosa que hasta los nazis respetaron. O sea, en la terrible guerra fría, en ese momento en que Cuba y Estados Unidos tenían esas grandes pugnas en los 60, 70, 80, 90, ninguno de los dos se atrevió a ingresar a la embajada del otro. Fíjense ustedes lo que significa que en este caso en particular haya sucedido lo de meterse a la Embajada de México, romper relaciones, tener a una persona que estaba asilada ahí ahora en una cárcel de máxima seguridad. No es una defensa de Jorge Glass. Es decir, aquí estamos hablando del fondo. El fondo está destruyéndose todo aquello que como sociedad nos permitía tener cierta cohesión, nos permitía tener cierta dinámica, cierta lógica, y estamos destruyendo. Y nosotros, como usted bien ha dicho, estamos viendo, legitimando, aplaudiendo que esas convenciones sociales que nos han mantenido se destruyan. Por lo tanto, en el fondo estamos aplaudiendo que se destruya la democracia y nuestras propias libertades. Fíjese cómo se ha naturalizado, solo termino con esto, se ha naturalizado el hecho de las famosas declaratorias de estado de excepción. Y por lo tanto, también en Quito, en varias ciudades del país, se ha normalizado que la policía puede entrar a su casa también sin ninguna orden judicial. Antes necesitaban tener una orden judicial para entrar a su casa. Hoy podrían entrar sin que pase nada, solo por si acaso. Y eso, por lo tanto, claro que podría ayudar a atacar al crimen organizado. Vemos que no sucede. Pero puede significar que van a perseguir a líderes sociales, van a perseguir a periodistas que les son incómodos y algo más grave que no creo que lo hayan pensado los propios partidarios del presidente Noboa. Esto se presta para hacer espionaje comercial a los empresarios, a la propia competencia del presidente. Cogen, nos pueden intervenir y simplemente jugar con esa información recibida, obtenida por espionaje empresarial y jugar a lo que de verdad están jugando, que es enriquecerse más. Santiago, estamos conversando con Santiago Aguilar, comunicador, docente universitario, analizando estos temas de la libertad de expresión, de los derechos humanos, todo lo concerniente a lo que la Constitución y los convenios internacionales nos respaldan, no solo a los comunicadores, a la sociedad en general. Somos conscientes, yo creo que todos los ecuatorianos somos conscientes de esta ola delincuencial, de esta ola de violencia, que se necesita que los aparatos de seguridad se fortalezcan, que tengan recursos, que se destine todo el andamiaje para que sean efectivos. Comenzando, por supuesto, desde la depuración interna que hay
en las Fuerzas Armadas, Que se necesita, porque a ver, no la veo, en ¿no? los militares, Claro. en fiscales, en jueces y todo lo demás. Estamos conscientes de eso, estamos totalmente conscientes. Pero ¿qué significará, por ejemplo, Santiago, para el periodismo de investigación, por decir algo? Si encontrase algún acto de corrupción, sospechase alguna cosa, ya no va a poder investigar, ya no va a poder publicar, va a tener que autocensurarse, va a tener que subyugar a lo que ahora mismo es del poder. Finalmente, esto que acaba de describir son las condiciones de un estado de terror, ¿no? Ahí cuando un periodista de investigación o un periodista, digamos, no necesariamente especializado en investigación, sino que de pronto encuentra a alguien una información, ¿qué hace con esa información? Si no tiene un Estado que lo respalde, si no tiene unas instituciones que garanticen su trabajo, lo que va a hacer es autocensurarse, lo que va a hacer es callarse. Y fíjese que todas estas cosas, todos estos elementos que estamos poniendo en la escena, eh, constituyen una degradación del Estado democrático, en definitiva. Y además, con unas narrativas en torno a la destrucción de ese Estado democrático que ya no se entienden, que están popularizadas, que están generalizadas en la ciudadanía. Todo este mecanismo de destrucción de las instituciones, de las leyes que se han derogado, de las nuevas leyes que permiten la violación de derechos fundamentales como el derecho a la intimidad, ¿no? Todo esto está constituyendo la construcción de una sociedad en la que cada vez somos más vulnerables como ciudadanos, tanto en las calles cuanto en la protección de las leyes, pero además somos absolutamente vulnerables a lo que se consuma como información en los medios de comunicación. ¿Quién tiene la verdad ahora, Fernando? Este espacio en el que usted busca todos los días tener invitados que den una perspectiva distinta, que tengan una perspectiva diferente Que aporten, ¿no? para entregarle a la gente. ¿Cuánto apoyo podría tener de un Estado al que no le interesa finalmente eso? Al Estado le interesa tener unos medios de comunicación que les sean aliados, que les sean, que no incomoden, que no estorben, y eso han alimentado. Y hay medios y periodistas, comunicadores y no periodistas y no comunicadores que utilizan el micrófono para hacer alegoría, ¿no? Para aplaudir. Bueno, lo hemos visto muchísimos años, ¿no es cierto? Hemos visto muchísimos años esta gente que no se ha preparado para la comunicación, ejerciendo nuestra profesión. Pero también, por supuesto, con la facilidad de las redes sociales y de los medios de comunicación que, digamos, también tienen sus capitales detrás, han logrado expandir esas voces. Los vemos todos los días, pues, aplaudir estas prácticas que destruyen el Estado, porque finalmente, fíjese, Fernando, creo que no lo estamos viendo, pero si hay algo que ha em, caracterizado a los gobiernos totalitaristas, estoy hablando de los gobiernos totalitaristas que han desaparecido gente, que han asesinado ciudadanos, que han torturado, que han desaparecido. am, lo primero que hacen estos gobiernos es conculcar los derechos, ¿no es cierto? O sea, desaparecer toda convención social para, sobre la base de la destrucción de esa convención social, hacer su trabajo, ¿no? Pues lo vimos con el nazismo, lo hemos visto en América Latina, en Argentina en los años 70, 80, lo vimos en el 73 después del asesinato de Salvador Allende en Chile, lo vimos acá con Febres Cordero en Ecuador. Destrucción del Estado, de las convenciones sociales estatales, para poder ejercer poder y fuerza. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Pero como dijo usted hace un momento, con la venia de la gente, con el aplauso del respetable, como se diría, ¿no es cierto? La gente ve con buenos ojos esa destrucción del Estado porque ya nos vendieron antes el cuento de que estamos en un estado de guerra, de que estamos luchando contra unas mafias criminales. Y fíjese usted, ¿cuándo se han puesto a pensar en los orígenes de esa problemática? ¿Dónde está el origen de la pobreza en este país? ¿Dónde está el origen de las bandas delincuenciales? ¿Dónde está el origen de la ausencia de medicina en los hospitales? En la ausencia del Estado. ¿Dónde han crecido? ¿Dónde han germinado las bandas delincuenciales? ¿Dónde no llega el Estado? Ahí donde no está una escuela, ahí donde no está una carretera, ahí donde no está un hospital, ahí donde no hay un centro del buen vivir, ahí donde no aparece el Estado.
ahí germinan las bandas delincuenciales. Por lo tanto, es claro que se debe atacarlas, y ahí vamos, volvemos al tema de la ley, se debe atacar las economías criminales, ¿no es cierto? Pero no dejando de ver el fondo. Y el fondo es que hay un estado de pobreza, hay un estado de miseria generado por la destrucción misma de las instituciones, que es el caldo de cultivo idóneo para las bandas delincuenciales. Santiago, debo comentarte y comentar a los amigos que nos escuchan, amigos y amigas. Por ejemplo, yo tuve estos días la negativa a asistir a este programa por miedo. Un periodista, No vamos a decir los nombres. no vamos a decir, dijo Claro. que no podía porque tenía miedo. Él quiere preservar a su madre, a sus hijos, a su esposa, a su familia. Hubo un economista que también me dijo lo mismo, que ella ha decidido, incluso por recomendación de su abogado, que se mantenga al margen porque cualquier cosa puede ser utilizado para una persecución, qué sé yo. Y también alguien de derechos humanos, de derechos de niños y adolescentes, también tienen la misma percepción. De miedo para hablar, de miedo para decir. Y aparte de eso tenemos, por ejemplo, la ley dice, la ley de inteligencia y contrainteligencia, que los nombres de quienes están en este grupo de inteligencia, sean policías, militares, agentes del SRI, agentes de la UAFE, esos nombres son intocables. No van a ser conocidos y incluso se hablaba de que al registro civil les van a pedir que les den identidades falsas para que puedan ellos ejercer su función. A esos niveles podemos llegar de secretismo, incluso de los gastos reservados que se llaman, de que no se sepa cuánto ni en qué se gasta los dineros de los ecuatorianos para, para la inteligencia, que está bien que se gaste, pero que se sepa en qué se gasta. Claro, alguien debería tener un control. Lo que pasa es que ahí, además, Fernando, lo que frente a ese estado que se destruye, por otro lado se está construyendo un estado de la impunidad, porque en algún momento esto debería parar. En algún momento alguien tiene que decir, oigan, a ver, no se puede invadir embajadas, no se puede, qué sé yo, pues violar la intimidad y la privacidad de la gente. No se puede no tener responsabilidad respecto de los recursos que uno como gobernante tiene a su cargo, que es la plata de todos los ecuatorianos. No se puede tener un estado de impunidad. Eso es lo que están construyendo ahora, pero me parece que no están viendo que esto algún día dará la vuelta. Me parece que están pensando, como pensaron en su momento en la época anterior, que esto nunca iba a dar la vuelta, que siempre íbamos a estar en el poder, que siempre íbamos a tenerlo todo. Esto algún rato tiene que darse la vuelta y yo la verdad confío en que haya la famosa depuración en el sistema de justicia que nos permita en Colombia que tenía una degradación como la de hoy en el Ecuador. Finalmente la que sacó la cara y por eso es tan respetada es la justicia colombiana. Son los jueces, son los magistrados que le dijeron hasta, usted sabe lo que le voy a decir, hasta el propio Álvaro Uribe Vélez ahora está a punto de ir a la cárcel en Colombia por algunos de los grandes temas que Lo que él pasa es que no trabajó. entienden a lo mejor otros políticos que la política es cíclica y el poder es pendular también, pues Por sí. supuesto. Cualquier rato esto puede ser un boomerang para los propios creadores. Ese hiperpresidencialismo, ¿se acuerda que en su momento le criticaban al expresidente Rafael Correa que una constitución hiperpresidencialista y no sé qué? Y él defendía su propuesta de constitución y el proyecto, en fin. Claro, más o menos funcionaba porque estaba él. El rato en el que eso se dio la vuelta y él dejó de estar en la jugada, todo ese sistema que tanto se criticó en su momento se le dio la vuelta y fíjese las condiciones en las que está. Claro, porque ellos decían que van a estar 300 años en el poder. O la Y, se- constitución al menos que va a ser de 300 y años. ahora yo no sé cuántos años querrán estar los actuales mandatarios, Pero ¿no? fíjese usted, o sea, entonces ahí al menos había una constitución garantista de derechos y demás, con todas las críticas que le quiera hacer, con todas las observaciones que pueden hacerse, pero teníamos una convención social. Decíamos, a ver, esta constitución de 444 artículos, esta nos representa. Hoy, ¿qué nos representa? Un estado de impunidad en el que se esconden las autoridades, en el que se esconden los presupuestos, en el que se espía a la gente, a los periodistas, a los empresarios. Eso es lo que están construyendo. ¿Qué viene después de esto?
Eso es lo más preocupante. Santiago, una máxima preocupante también es, una máxima para los periodistas es el asunto de la reserva de la fuente, ¿verdad? Una máxima. Con esta ley, esa máxima O desaparece, desaparece. desaparece completamente, porque ¿cuál es la reserva? Si ya las autoridades pueden pinchar su teléfono, ¿cómo saben cuál es la fuente o sea, cómo uno puede cuidar la fuente? Uno finalmente tiene que hacerlo, es parte de nuestros principios deontológicos, decir, ok, yo tengo una información que es delicada, puedo probarla, esta información, y lo publico. Y si viene la autoridad y le dice, a ver, usted, ¿de dónde sacó? Usted cuida la fuente. Esa es un poco la lógica para que se entienda. El problema de esto es que ya no será necesario. Ya lo sabrán. Lo sabrán antes que usted lo publique. Entonces nadie quiere hablar. O sea, el miedo, por supuesto. Y esto es lo que late en el fondo, ¿no es cierto? Cuando Weber planteaba en una mirada así como casi proyectiva que se avecina una noche polar sobre el mundo, decía él. 10 años después teníamos el nazismo. A mí me preocupa, y me parece que en eso podríamos tomar a Weber y decir, claro, siento, ¿no? No tengo la evidencia clara. Él mismo lo decía así, no tengo la evidencia clara, pero se siente en el ambiente que se avecina una noche polar para el Ecuador. Y me parece que eso está cada vez más cerca. Santiago, la gente dirá, bueno, ¿hay algún paralelismo? ¿Hay alguna y equidistancias a la ley de comunicación que se aprobó, creo que el 2013, 2014, dos mil catorce. que fue llamada Mordaza? ¿Qué paralelismo hay? Y también dicen que esta ley de inteligencia ya lo venían trabajando desde el tiempo de Correa. Bueno, habrá que verlo, no sé, habrá que ver si es que en efecto esto último es cierto. No me extraña, finalmente hay que discutir, o sea, el problema no es que se discutan estos temas, el Que se problema es, debata, ¿no? claro, o sea, debíamos hacer una gran discusión social, la academia, los mismos gremios de periodistas respecto de esto. Pero respondiendo a la primera parte de su pregunta, me Ahora parece son que no. 77, 78 iluminados en la asamblea que aprueban todo esto. Es decir, más bien poco iluminados por la inteligencia artificial. Tan torpes que hasta leen lo que les dice la inteligencia artificial. Ese es el nivel. Pero hay que hacerse cargo, Fernando. Esto escogieron los ecuatorianos. Hay que hacerse cargo. Esto escogimos, digamos, para no sacarnos de la cosa. Esto escogimos, ¿no? Entonces, una de cada dos personas cada vez que usted se cruce por la calle, a dos personas, uno votó por esto. Eso es claro, ¿no? Pero respondiendo a su pregunta, no encuentro el paralelismo con la ley de comunicación a la que la prensa comercial, la prensa mercantil llamó ley Mordaza. Va, Esta ley tenía grandes avances en las discusiones de comunicación. Tenía un problema, o, o dos. Un problema que era institucional y era la forma en la que se llevó el Cordicón, por ejemplo, ¿no? Es decir, con una perspectiva más punitivista y si te equivocas, rectificación y no sé qué, derecho a la réplica. Está bien, esas cosas deben existir. Pero también vivíamos un momento distinto, Fernando. O sea, vivíamos una pugna en la que había un gobierno ciudadano que no tenía un contradictor real en la práctica. Era un gobierno que no tenía un rival que pueda darse de tú a tú con él. Y uno sin rival en política desaparece. Si no tienes un contradictor, alguien con quien hacer contraste, en la política desapareces. Se creó un contradictor los Por medios. supuesto, los medios de comunicación fueron el contradictor que se creó en ese momento para contrastar, ¿no es cierto? Y entonces los medios de comunicación hicieron su parte, tenía periódicas todos los días, titulares, editoriales y demás, Pero Correa pero marcaba por la agenda. miles, pero por miles, Fernando. ¿Cómo? Yo no entiendo. ¿Cómo es que se quejaban de que no existía libertad de expresión cuando lo publicaban todos los días? Eso mismo publicaban todos los días. Entonces, una cosa es que haya intereses y después el Cordicom y el punitivismo que había detrás de eso. Bueno, yo lo puedo entender. Pero esto es metérsele a la casa, Fernando. Esto es metérsele a la casa, abrirle el refrigerador, levantarle las sábanas y ver qué está haciendo. Entonces esto Y que nadie sea responsable. Eso es lo peor. ya no es de una mordaza. ¿Qué es entonces esto?
Es justo la antítesis de la mordaza. Habría que encontrar cuál es el adjetivo que describa. Un bozal, No, qué no, es? porque esto más bien es como una cosa que destapa hasta lo que no debe destapar. Porque finalmente es quizás la metáfora que trato de decir es esta, ¿no? Es como cualquier persona. Además que usted no sabe quién es esa persona, es ese grupo de fantasmas que les cambian la identidad, que los esconden, que pueden hacer uso de recursos, que pueden hacer todo y son absolutamente impunes. Esta gente que no se sabe quién es puede levantar la sábana de su cama, verlo a usted en la intimidad y no pasa absolutamente nada. La ley de comunicación tenía unos nombres y unos apellidos de responsables. Y si usted después quería decir, oiga, usted tuvo un abuso de poder respecto de mí, podía demandarlos. ¿Acá quiénes son? ¿A quién demanda, Fernando? ¿Encapuchados? ¿A quién demanda? Esta es la versión más tecnologizada, más avanzada de los escuadrones volantes. Santiago, en la universidad, los nuevos periodistas, los que están formándose ahora mismo, ¿preguntan algo de esto a los docentes? ¿Se debate algo de esto en la universidad, en la Facultad de Comunicación, por ejemplo, de la Central de Santiago? Tristemente tengo que decirle que no. O sea, uno provoca el debate, uno busca que llevar estos temas ahí, ¿no? En medio de la discusión teórica, pues hay que aterrizar en algún lado y tratamos de llevar estos temas. Entiendo que eso, pues eso intento yo, eso entiendo que hacen muchos compañeros, colegas, pero no es una preocupación, Fernando, no es una preocupación de los jóvenes. Sí, y ahí la universidad tiene un grado de responsabilidad, la facultad tiene un grado de responsabilidad, como no se han pronunciado. ¿Por qué no se ha pronunciado la Facultad de Comunicación respecto de una ley que viola todas las normas básicas del periodismo, que pone en riesgo nuestro propio trabajo y nuestra propia seguridad? No dice nada. Y le digo, eso institucionalmente, los jóvenes tampoco están preocupados de eso. Porque hemos normalizado, porque tenemos un Estado que construye una verdad, lo que usted decía, esta posverdad, que construye una verdad a partir del relato que hace en TikTok. Entonces, la gente consume eso. Yo les pregunto a mis estudiantes, ¿por dónde se informan ustedes? O sea, yo lo oigo, como usted decía, al Fabricio Vela, lo escucho no sé, al Alexis Moncayo, del otro lado también lo escucho, por ejemplo, qué sé yo, a FM Mundo, no me acuerdo cómo se llama, Hernán Higuera, los escucho, porque uno tiene que Hay que finalmente, escuchar a todos, ¿no? uno tiene que Hay que escucharlos, escuchar a a ver qué están todos. diciendo, a ver en qué están pensando, en qué sintonía está el país, ¿no es cierto? Hay que escuchar a todos. Pero Esa es la fíjese, idea, Fernando, pensamiento crítico, les escuchar a pregunto, todos para generar un les pensamiento. pregunto dónde están. O sea, ¿en dónde se informan ustedes? En TikTok. Entonces, ok, vamos, ahí ya me cuesta, digo, ok, vamos a ver un poco, entender la dinámica. No, pues claro, lo que está lleno eso es de extremos, de fanatismos, ¿no? De un lado o del otro, pero unos fanatismos enfermizos, ¿no es cierto? Del grupo que jamás ha superado al expresidente Rafael Correa y del grupo que lo culpabiliza de todo al expresidente Rafael Correa. Es como, a ver, ¿por qué esa discusión está ahí? ¿Así estamos entendiendo el mundo? ¿Cómo logramos superar ese momento? Es bien complejo, Fernando, pero tristemente tengo que decirle, no. Lamentablemente, yo creo que todos los gobernantes son responsables de lo que estamos llegando ahora mismo. Sí. Y No, nosotros, por supuesto que hay un también grado de somos responsabilidad que hay que responsables. asumir. Y a propósito, ¿qué han dicho los gremios? Yo no he oído nada de la ONP, de la ¿Hace Federación, cuánto del no? colegio, de ¿Hace cuánto? Fundamedios. ¿Han dicho algo? ¿Hace cuánto no escuchamos pronunciamientos de ellos, Fernando? ¿Cuándo eran famosos la UNP? ¿Cuándo era famoso Fundamedios? Cuando tenían un contradictor como el expresidente Rafael Correa. Después de eso, ¿cuántos medios silenciados? ¿Cuántos medios atacados? ¿Cuántos medios que han perdido, que han sido perseguidos? Yo venía de la experiencia de Radio La Calle. ¿Cuántas cosas nos pasaron? ¿Cuántas glosas de la Contraloría por los trabajos anteriores a propósito de que estábamos ahí? Entonces, no es menor el miedo que han planteado los colegas, Fernando, porque no hay un grupo de gremial, de institucional que lo respalde y que lo cuide a uno por si acaso. O sea, ¿cuántos periodistas silenciados, cuántos periodistas que han tenido que irse del país? Y estos grupos nunca dijeron nada, porque no son grupos que representen orgánicamente a la base de los periodistas que mayoritariamente somos honestos.
Estuvo mal antes, estuvo mal con Correa, cosas que se hizo. Está mal ahora y estará mal mañana. Yo lo que digo es que nos permitan trabajar, decir las cosas, no nos estamos inventando, no nos vamos a inventar y que Hay gente que se inventa. por supuesto que se invente. Entonces la idea es que se tome no como opositores, ¿no? Sino simplemente que alguien dice alguna cosa y si eso puede servir incluso como insumo para para las propias autoridades, para ir direccionando, para ir corrigiendo las cosas que pueden estar mal. Es ideal. Lastimosamente, los medios de comunicación, todos tienen una perspectiva, unos intereses, unas inquietudes que a veces superan el mero hecho informativo. Y es imposible escapar de eso. O sea, el hecho de que usted me invite a mí y no a un académico quizás de derechas, de ultraderecha, defensor de ciertas cosas con las que no comulgamos, significa un sesgo, ya significa una toma de posición respecto del mundo. Claro, no somos neutrales Entonces, ni objetivos, eso mismo le nada de eso, cuesta, ¿no? digamos, eso mismo la gente tiene que entender y es un deber nuestro y es deber de los medios decir: "Vean, yo pienso así, si no está mal que pensemos distinto". Y creo que eso Que si transparentemos nuestra posición logramos, política, vea, si logramos ideológica. eso, habremos dado un gran paso. Sí, sí, vean, yo pienso así y tú piensas distinto, bueno, no hace falta matarnos. O sea, pongámonos de acuerdo en mínimos de convivencia, pero no hace falta matarse, Fernando. Y a propósito de lo que empezábamos hablando al inicio, lo que pasa es que hay intereses que movilizan unas acciones y detienen otras. Hay unos intereses que hacen que se suba el volumen o se ponga reflectores sobre ciertos temas y se oculten otros. Los periodistas somos seres humanos, personas, tenemos nuestro propio criterio, somos seres políticos, porque aquel que diga que no es político está mintiéndose a sí mismo, ¿sí? Entonces yo tengo una posición política, una posición ideológica. Aquí es bienvenido quien quiera que venga respetuosamente a decir su verdad. La idea es que la gente, los que nos escuchan, hombres y mujeres, deduzcan y saquen sus propias conclusiones para que no sean que reproductores simplemente de lo que otros grandes medios o vacas sagradas de la comunicación les dicen, sino un propio criterio y sepan defenderlo sustentadamente lo que dicen y lo que piensan. Eso es fundamental. Y quizás quien hace opinión, por ejemplo, también que en estos espacios editoriales, que seamos capaces de decirle al contradictor lo mismo que le diríamos aquí, en su cara. Me parece que eso sí es una cosa clave que hay que aprender en este oficio. Yo en el tiempo que yo ejercí el segmento de opinión, procuraba hacer eso. Procuraba, sería capaz de decirle esto a la cara al personaje público al que me estoy refiriendo, o no. Y creo que esa es una gran medida No de ocultarse la el seriedad. anonimato y todo eso, ¿no? O de las redes sociales, que también hay, digamos, medios que ya están abiertamente buscando negocio. Santiago, vamos terminando. Así brevemente. Entonces, ¿cuál es el futuro Ah, del periodismo, de la comunicación, el futuro de... No es que tengamos la verdad, hay tantas verdades, ¿verdad? Tantas verdades, pero ¿cuál será de nuestra carrera, de nuestra profesión? A mí me preocupa porque estudié comunicación, estudié periodismo claro, y la defiendo, porque esta es mi trinchera. claro. Sí, este es nuestro espacio. Y vea, Fernando, yo creo que es complejo el mundo que nos espera. Es complejo, cada vez más complejo, además, identificar en medio de la infodemia, ¿no? Para usar este concepto, encontrar la verdad, encontrar aquello que se acerca más a los hechos reales, ¿no? Y a una interpretación ecuánime de esos hechos. Lo que le queda al periodista, lo que le queda al periodismo es no abandonar las bases, no abandonar, o sea, agarrarse al árbol de la verificación, de la contrastación, del respeto a la fuente, de la cita a la fuente. Esos principios básicos que son los elementales del periodismo son quizás los únicos que nos permitan sostenernos en el tiempo y que esta profesión no sea anulada por los influencers, por quienes están en las redes sociales, por quienes fungen de periodistas.
uno puede informar exactamente el mismo hecho de formas distintas. Un profesional de la comunicación sabe que hay unos procedimientos para informar eso. Y esa puede ser la gran diferencia entre aquel que coge, prende el celular y empieza a mostrar alguna cosa y aquel que sabe que eso que está mostrando podría modificar las percepciones, cambiar el mundo, mejorar la vida de la gente, empeorarla. Es decir, hay una reflexión detrás del ejercicio de la comunicación. Y me parece que allá, cuando nos agarremos de eso para como balsa en medio de la tormenta, pues es la única esperanza que tendremos. Si no, pues desaparecer en el marasmo de las redes. Y yo creo que la gente que nos ve y nos escucha y ve y escucha a todos los medios, lo que tendría que hacer es una especie de contratación también, escuchar a todos Es difícil. o escuchar una y otra versión y sacar, como decía Santiago, en base a la memoria, en base a los contextos, sacar sus propias conclusiones y llegar a su propia verdad. Claro, ¿cuántas veces nos ha pasado, no? Que mandan cosas así masivas en el WhatsApp, por ejemplo. Entonces, bueno, mis papás, por ejemplo, siempre son como, ¿será cierto eso? O sea, a alguien hay que preguntarle. Entonces, al periodista de la casa, oye, ¿será cierto esto? Entonces, claro, quizás esa labor casi pedagógica nos toque hacer generalmente a los periodistas, ¿no? Porque en un mundo en el que todo puede parecer verdad, en el que la inteligencia artificial ya puede hacer su voz, ya mismo hace su imagen, ¿qué puede pasar, Fernando? ¿Cómo uno sabe qué es cierto y qué no? Bueno, yo creo Complejo. que no va a haber vacunas para aquello. Creo que la memoria, la conciencia, los principios, los valores, esa dignidad de seres humanos, ¿verdad? Yo siempre recuerdo una partecita de la de la ley del periodismo del 75, ser leales y consecuentes con su pueblo. Por supuesto. Eso quizás funciona para los periodistas, pero funciona para la vida de todos. Señoras y señores, muchas gracias por haber comparecido a este encuentro, a este diálogo amistoso con mi colega Santiago Aguilar, Gracias por la docente invitación. universitario e investigador. Señoras y señoras, creo que podemos contribuir a hacer un país, un mundo más digno, más viable, porque debemos pensar en las presentes y futuras generaciones. Al fin y al cabo, nosotros de pronto estaremos de retirada, pero tenemos que heredar y legar a los que vienen un mundo de paz, un mundo de dignidad y un mundo y un Ecuador, ojalá, un mundo digno. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, dar un like y también compartir. Hasta pronto.